Capítulo 10. El camino del progreso. Andar en el Espíritu. Al llegar a Romanos 8, podemos hacer en 2 frases un resumen del argumento de nuestra segunda sección de la epístola, del 5:12 al 8:39, cada una con un contraste y con un aspecto de la experiencia cristiana. La de Romanos del 5:12 al 6:23 son en Adán y en Cristo. Y la de Romanos 7:1 al 8:39 son en la carne y en el Espíritu. Tenemos que entender la relación entre estas 4 cosas. Las primeras 2 son objetivas y establecen nuestra posición que tuvimos primero por naturaleza y segundo por lo que somos por fe en la obra redentora de Cristo. Las 2 últimas son subjetivas y se relacionan con nuestro andar en nuestra experiencia práctica. Las Escrituras nos explican claramente que las primeras 2 cosas solo nos muestran una parte de la historia y que se necesitan las últimas 2 para completarla. Pensamos que es suficiente estar en Cristo, pero ahora aprendemos que también debemos andar en el Espíritu. El uso repetido de las palabras el Espíritu en la primera parte de Romanos 8 enfatiza esta lección adicional e importante de la vida cristiana. La carne y el Espíritu. La carne está asociada con Adán y el Espíritu con Cristo. Dejemos como un hecho establecido la pregunta de que si estamos en Adán o en Cristo. Ha llegado el momento de preguntarnos, ¿estoy viviendo en la carne o en el Espíritu? Vivir en la carne es hacer algo a partir de mí mismo, a partir de Adán. Es sacar fuerzas de la fuente de la vida natural, la vida vieja que heredé de él, a fin de experimentar y disfrutar la provisión tan completa que tiene Adán para pecar, la cual todos nosotros encontramos que es tan efectiva. Ahora, lo mismo es verdad de lo que está en Cristo. Para disfrutar en mi experiencia lo que yo soy en verdad, en Él, debo aprender lo que es andar en el Espíritu. El viejo hombre ha sido crucificado con Cristo y ahora es un hecho que estoy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero si no vivo en el Espíritu, entonces mi vida puede contradecir el hecho de que estoy en Cristo, porque aunque sea verdad que estoy en Él, esto no se expresa en mí. Puedo reconocer que estoy en Cristo, pero también es posible que tenga que enfrentar el hecho de que mi viejo mal genio está muy activo. ¿Cuál es el problema? El problema es que conozco la verdad de manera objetiva, pero debe llegar a ser la verdad de manera subjetiva, y esto ocurre cuando vivo en el Espíritu. No solamente estoy en Cristo, sino también Cristo está en mí. Tal como un hombre en la esfera física no puede vivir y trabajar en el agua, sino solo en el aire, de la misma manera es en la esfera espiritual. Cristo no mora ni se manifiesta en la carne, sino en el Espíritu. Por lo tanto, si vivo en la carne, lo que está en Cristo y me pertenece se encuentra, por decirlo así, suspendido. Si vivo en la carne con mi propia fuerza y bajo mi propia guianza, lo que se manifiesta en mí es lo que está en Adán, aunque es un hecho que estoy en Cristo. Si quiero experimentar todo lo que está en Cristo, debo de aprender a vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu significa que confío en el Espíritu para que Él haga lo que yo mismo no puedo hacer. Esta vida es totalmente diferente a la vida que viviría yo mismo por naturaleza.
Cada vez que me encuentro con una nueva demanda de parte del Señor, espero que Él haga en mí lo que me está requiriendo. No se trata de intentar, sino de confiar. Y no se trata de luchar, sino en descansar en Él. Si tengo un mal genio, pensamientos impuros o un espíritu de crítica, no debo proponerme hacer un esfuerzo determinado para cambiarme, sino que debo considerarme muerto a estas cosas en Cristo y confiar que el Espíritu de Dios produzca en mí la pureza, piedad o mansedumbre que sean necesarias, y confiar que lo va a hacer. Esto es lo que significa: estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Sin duda, algunos de ustedes han tenido una experiencia parecida a la que sigue. Se le pide ir a visitar a un amigo, el cual usted sabía que no era muy amigable, pero confió que el Señor lo sostuviera. Antes de ir, usted le dijo al Señor que en sí mismo solo iba a fracasar y le pidió por todo lo que necesitaba. Entonces se sorprendió porque en su visita no se irritó para nada, aunque su amigo no fue muy agradable. Al regresar, consideró su experiencia y se maravilló de lo tranquilo que había estado, y se preguntó si así sería la próxima vez. Se asombró de sí mismo y buscó una explicación. Y esta es la explicación: el Espíritu Santo fue el que le sostuvo. Desafortunadamente solamente tenemos esta experiencia de vez en cuando, pero debe ser nuestra continuamente. Cuando el Espíritu Santo se hace cargo de algo, no debemos estar tensos. No se trata de crujir los dientes y de calmarlos, y así pensar que nos hemos controlado de una manera excelente y obtenido una victoria gloriosa. No, donde hay una victoria verdadera, no es el esfuerzo carnal el que nos sostiene, sino el Señor. La meta de la tentación siempre es que hagamos algo. Durante los 3 primeros meses de la guerra japonesa en China, perdimos muchos tanques, y no pudimos luchar en contra de los tanques japoneses hasta que se empleó la siguiente estrategia. Un francotirador emboscado disparaba solamente un tiro a un tanque japonés. Después de un periodo de tiempo, disparaba otro tiro, y después de un tiempo más, otro tiro, hasta que el conductor del tanque, ansioso por determinar la ubicación del disturbio, sacaba la cabeza para buscarlo, y el siguiente disparo, con mucha puntería, le ponía fin. Con tal que se mantuviera bajo cubierta, estaba seguro. Toda la estrategia se diseñó para que saliera al aire libre. De la misma manera, las tentaciones de Satanás no están diseñadas principalmente para hacernos pecar, sino para hacernos que actuemos por nuestra propia energía. Tan pronto nos salimos de nuestro escondite para hacer algo, Él nos ha ganado la victoria. Pero si no nos movemos, si no nos salimos de Cristo como nuestra cobertura a la esfera de la carne, entonces no puede vencernos. El camino de la victoria no nos permite hacer nada en lo absoluto fuera de Cristo. Esto se debe a que tan pronto nos salgamos, nos encontramos en peligro, porque nuestras inclinaciones naturales nos llevan por el camino equivocado. Entonces, ¿dónde debemos buscar ayuda? Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Esto nos indica dónde se lleva a cabo la pelea verdadera. La lucha contra la carne no es nuestra, sino es del espíritu. Y estos se oponen entre sí, y es Él y no nosotros quien trata con la carne. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es: para que no hagáis lo que quisiereis. Siento que frecuentemente no hemos captado la importancia de esta última frase. Considerémosla por un momento. ¿Qué es lo que nosotros haríamos por naturaleza?
Claro, haríamos algo dirigido por nuestros propios instintos y separados de la voluntad de Dios. El resultado de rehusar el salir de nuestra cobertura y actuar por nosotros mismos es que el Espíritu Santo tiene la libertad de hacer su obra, tiene la libertad de encontrar y de tratar con la carne en nosotros para que no hagamos lo que queremos hacer por naturaleza. En vez de seguir nuestro propio plan y dirección, encontramos satisfacción en su plan perfecto. Por consiguiente, el mandamiento es positivo. Andad por el Espíritu, y así jamás satisfaréis los deseos de la carne. Si vivimos en el Espíritu, si andamos por fe en el Cristo resucitado, verdaderamente podremos ponernos a un lado, mientras que el Espíritu obtiene nuevas victorias sobre la carne cada día. Se nos ha dado el Espíritu para hacerse cargo de este asunto. Nuestra victoria está en escondernos en Cristo y en confiar en el Espíritu Santo dentro de nosotros, para que venza nuestros deseos carnales con sus deseos que son propios y nuevos. Se nos ha dado la cruz para obtener la salvación para nosotros. Se nos ha dado el Espíritu para producir la salvación dentro de nosotros. El Cristo resucitado y ascendido es la base de nuestra salvación. Y el Cristo en nuestro corazón, por medio del Espíritu, es su poder. Cristo, nuestra vida. Gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo. Esta exclamación que hace Pablo tiene la misma importancia que sus palabras en Gálatas 2:20, las cuales son la clave de nuestro estudio. Yo vivo y ya no vivo yo, mas vive Cristo. Hemos visto qué prominente es la palabra yo en Romanos 7, llegando a la culminación del grito agonizante, miserable de mí. Entonces le sigue el grito de la liberación, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. El descubrimiento que Pablo ha hecho es que la vida que vivimos es solamente la vida de Cristo. Consideramos que la vida cristiana es una vida cambiada, pero no es así. Lo que Dios nos ofrece es una vida intercambiada, una vida sustituida, y Cristo es el sustituto en nuestro interior. Yo vivo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo. Esta vida no es algo que nosotros mismos debemos de producir, sino que es la vida de Cristo reproducida en nosotros. ¿Cuántos cristianos creen en la reproducción? En el sentido de que es algo más que la regeneración. La regeneración significa que la vida de Cristo se siembra en nosotros por el Espíritu Santo, en nuestro nuevo nacimiento. La reproducción va más allá, porque significa que la nueva vida crece y se manifiesta progresivamente en nosotros, hasta que la propia semejanza de Cristo se empieza a reproducir en nuestras vidas. Esto es lo que quiere decir Pablo cuando habla de sufrir dolores de parto por los Gálatas, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Permítame hacer una ilustración con otra historia. Una vez me quedé en Estados Unidos en la casa de una pareja que ya era salva, quienes me pidieron que orara por ellos. Y les pregunté cuál era su problema, y me dijeron, «Oh, señor Ni, nos hemos portado mal últimamente. Nos irritamos fácilmente con los niños, y durante las últimas semanas nos hemos enfadado varias veces al día. Realmente estamos deshonrando al Señor. ¿Le podría pedir al Señor que nos dé paciencia?» Y yo les dije, «No, eso yo no lo puedo hacer». Y me preguntaron, «¿Qué quiere decir?» Les contesté, «Les quiero decir con certeza que Dios no va a contestar sus oraciones». Entonces, asombrados, dijeron,
¿Acaso nos quiere decir que ya nos hemos pasado tanto de la raya que Dios no está dispuesto a escucharnos cuando le pedimos que nos haga pacientes? Y les dije, no me refiero a eso, pero déjenme preguntarles si ustedes han orado ya por eso. Sí, ¿verdad? Lo han hecho. ¿Y Dios le respondió? No. ¿Saben por qué? Porque ustedes no necesitan paciencia. Entonces, con ojos llameantes, la mujer dijo rápidamente, ¿qué está diciendo? Dice que no necesitamos paciencia cuando estamos irritados durante todo el día. Eso no tiene sentido. ¿A qué se refiere? En voz baja y calmada le dije, no necesitan paciencia, necesitan a Cristo. Esta es la verdad. Dios no me va a dar humildad o paciencia o santidad o amor como elementos separados de su gracia. No es un vendedor que nos imparte gracia en paquetes, dándonos una medida de paciencia a los impacientes, algo de amor a los que no amamos y mansedumbre a los orgullosos, en cantidades que aceptamos y usamos como una inversión. Él nos ha dado solo una dádiva para satisfacer toda nuestra necesidad, su Hijo Cristo Jesús. Al volverme a Él para que Él viva su vida en mí, Él va a ser humilde, paciente, amoroso y todo lo que necesito en mi lugar. Recuerde las palabras en la primera epístola de Juan, que dice, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La vida de Dios no se nos da como un elemento separado del Hijo, se nos da en el Hijo. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra relación con el Hijo es nuestra relación con la vida. Es una bendición descubrir la diferencia entre elementos de la gracia cristiana y Cristo, es decir, conocer la diferencia entre la mansedumbre y Cristo, entre la paciencia y Cristo, entre el amor y Cristo. Recuerde lo que se dice en 1 Corintios 1:30, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, justicia y santificación y redención. El concepto común de la santificación es que cada aspecto de la vida debe de ser santo. Pero esta no es la santidad, sino el fruto de la santidad. La santidad es Cristo. Es el Señor Jesús quien causa que nosotros lleguemos a ser santos. Lo mismo ocurre con el amor, la humildad, el poder y el control propio. Si hoy se necesita la paciencia, Él es nuestra paciencia. Si mañana se necesita pureza, Él es nuestra pureza. Él es la respuesta a todas las necesidades. Por eso, en Gálatas 5:22, Pablo habla del fruto del Espíritu como uno solo, y no habla de frutos como si fueran cosas separadas. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, y cuando se necesita amor, el fruto del Espíritu es amor. Cuando se necesita gozo, el fruto del Espíritu es gozo. Siempre es verdad. No importa cuál sea su deficiencia, o si necesita cientos de cosas, Dios siempre tiene una respuesta, su Hijo Jesucristo, y Él es la respuesta a cada necesidad humana. En este sentido, ¿cómo podemos conocer más de Cristo? Solo al estar más conscientes de nuestra necesidad. Algunos tienen miedo de descubrir sus deficiencias, así que nunca crecen. Solo podemos crecer cuando se nos da el crecimiento en gracia, y la gracia es que Dios haga algo por nosotros. Todos tenemos al mismo Cristo que mora dentro de nosotros, pero cuando tenemos la revelación de una necesidad nueva, espontáneamente confiaremos que Él viva su vida en nosotros para llenar esa necesidad. El incremento de capacidad significa un aumento en el disfrute del suplir de Dios. Una vez más,
soltamos algo, confiamos en Cristo y se conquista un nuevo terreno. Cristo mi vida. Este es el secreto del agrandamiento. Hemos hablado de intentar hacer algo y de confiar. Y la diferencia entre estas dos cosas, créanme, es la diferencia entre el cielo y la tierra. No es solo un tema de conversación, sino una realidad sin tapujos. Señor, yo no puedo hacerlo, así que no voy a tratar de hacerlo. La mayoría de nosotros carecemos de esto. Señor, yo no puedo, así que quitaré mis manos de allí y de ahora en adelante confío en ti. Rehusamos actuar y dependemos de Él. Entonces entraremos completamente a la acción que Él inicie. Confiar en el Señor así no es pasividad, sino la vida más activa. Se trata de obtener vida de Él y que llegue a ser nuestra propia vida, permitiendo que Él viva su vida en nosotros mientras avanzamos en su nombre. La ley del Espíritu de vida. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. En el capítulo 8, Pablo nos presenta los detalles del aspecto positivo de la vida en el Espíritu. Comienza diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay. Y puede ser que esta declaración parezca fuera de sitio. El problema de la condenación fue resuelto con la sangre, por medio de la cual encontramos la paz con Dios y la salvación de su ira. Pero existen dos clases de condenación, tal como vimos anteriormente que habían dos clases de paz, que son la condenación ante Dios y la otra, la condenación de uno mismo, la que a veces puede ser aún más terrible. Cuando he visto que la sangre de Cristo ha satisfecho a Dios, entonces sé que mis pecados han sido perdonados y que ya no hay condenación ante Dios. Pero es posible que todavía fracase y sienta la condenación interna, la cual puede ser muy real, como lo demuestra Romanos 7. Pero si he aprendido a vivir por medio de Cristo como mi vida, entonces he descubierto el secreto de la victoria. Y alabado sea Dios en este sentido. Ahora pues, ninguna condenación hay. La mente puesta en el Espíritu es vida y paz, y esto llega a ser mi experiencia al aprender a andar en el Espíritu. Con esta paz en mi corazón, no tengo tiempo para sentirme condenado, sino que solo alabo a Dios, quien me da nuevas victorias una tras otra. Pero, ¿qué estaba detrás de mi sentimiento de condenación? ¿No fue mi experiencia de derrota y sentirme incapaz de hacer algo? Antes de haber visto que Cristo es mi vida, me esforzaba, pero con un sentimiento constante de ser incapaz. Estaba lleno de limitaciones. En cada momento me sentía incapaz y siempre decía, no puedo hacer esto y no puedo hacer aquello. No importaba cuánto intentaba, tenía que reconocer que no podía agradar a Dios. Sin embargo, no existe el yo no puedo en Cristo. Ahora se trata todo lo puedo en aquel que me reviste de poder. ¿Cómo puede Pablo ser tan atrevido? ¿Sobre qué base declara que ahora está libre de limitaciones y que todo lo puedo? Aquí está la respuesta. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué no hay más condenación? Pablo dice el por qué. Es decir, existe una razón, hay algo definitivo detrás de esto. La razón es que una ley que se llama la ley del Espíritu de vida
es más fuerte que la otra ley que se llama la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué son estas leyes y cómo operan? ¿Cuál es la diferencia entre el pecado y la ley del pecado? Y entre la muerte y la ley de la muerte. Primero debemos preguntarnos qué es la ley. Una ley es una generalización que se repite hasta que se compruebe que no existe ninguna excepción. Podemos definirla de una manera más simple, al decir que es algo que ocurre una y otra vez. Cada vez que esto ocurre, sucede de la misma manera. Podemos hacer una ilustración usando la ley jurídica y la ley de la naturaleza. Por ejemplo, en Inglaterra, si conduzco un automóvil al lado derecho de la calle, me detendría un policía de tránsito. ¿Por qué? Porque es la ley. Y si usted lo hace, a usted también lo detendrán. ¿Por qué? Pues debido a la misma razón por la que me detendrían a mí, que va en contra de la ley. Y la ley no hace ninguna excepción. Es algo que ocurre repetidamente sin fallar. O usando otro ejemplo, todos conocemos lo que es la gravedad. Si dejo caer mi pañuelo en Londres, se caerá al suelo. Este es el efecto de la gravedad. Pero lo mismo es verdad si lo dejo caer en Nueva York o Hong Kong. No importa dónde lo deje caer, la gravedad opera y produce los mismos resultados. Donde sea que haya las mismas condiciones, se ven los mismos resultados. Por lo consiguiente, existe la ley de la gravedad. Entonces, ¿qué hay de la ley del pecado y de la muerte? Si alguien dice algo malo de mí, inmediatamente algo no me sienta bien. Esto no es una ley, esto es pecado. Pero si diferentes personas hablan mal de mí, y esta misma reacción surge en mí, entonces veo que hay una ley dentro de mí, que es la ley del pecado. Al igual que la ley de la gravedad, esta ley es algo constante, siempre opera de la misma manera. También es así con la ley de la muerte. Como hemos dicho, la muerte es la debilidad que se lleva a su límite. La debilidad es yo no puedo. Entonces, si trato de agradar a Dios en algún asunto y no puedo, y si trato de agradar en otra cosa y tampoco puedo, entonces está operando una ley. No solamente hay pecado en mí, sino también una ley de pecado. No solamente hay muerte en mí, sino también una ley de muerte. La gravedad no es solamente una ley en el sentido de que es constante y no se admite excepciones, pero a diferencia de las reglas del tránsito, es una ley natural que no se puede discutir, sino solo descubrir. La ley está ahí, y el pañuelo cae naturalmente, sin que yo la ayude. La ley que descubre al hombre en Romanos 7:23 es igual. Es una ley de pecado y de muerte, que se opone a lo que es bueno, y que debilita la voluntad del hombre para hacer el bien. Él peca naturalmente, según la ley del pecado en sus miembros. Él trata de ser diferente, pero la ley dentro de él no se rinde, y ninguna fuerza de voluntad humana puede resistirla. Así que esto me lleva a preguntar, ¿cómo puedo ser librado de la ley del pecado y de la muerte? Necesito ser librado del pecado, y aún más necesito ser librado de la muerte, pero lo que más necesito es ser liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo puedo ser liberado de la constante repetición de debilidad y fracasos? Para contestar esto, sigamos hablando de nuestras dos ilustraciones anteriores. En China, una de nuestras cargas era el impuesto Liqing, que era una ley de la que nadie se podía escapar, con origen en la dinastía Qing, y que existe hasta el día de hoy. Era un impuesto sobre el transporte de bienes en el país que se aplicaba en todo el imperio, con muchas casetas de recolección y con agentes muy poderosos.
El resultado era que los recargos sobre los bienes que pasaban por varias provincias llegaban a ser muy altos. Pero hace unos pocos años se puso una segunda ley en vigor que eliminó la ley del liquín. ¿Se pueden imaginar cuáles fueron los sentimientos de alivio de aquellos que sufrían bajo la vieja ley? Ahora no había necesidad de pensar o esperar u orar. La nueva ley estaba allí y nos había liberado de la vieja ley. Ya no había necesidad de considerar mañana qué se le iba a decir a un oficial del liquín. Ocurre lo mismo con las leyes naturales, al igual que las leyes jurídicas. ¿Cómo se puede anular la ley de la gravedad? Es muy obvio que la ley está actuando sobre mi pañuelo cuando éste cae, pero solo necesito colocar mi mano debajo del pañuelo y ya no cae más. ¿Por qué? La ley sigue ahí, pero yo no trato con la ley de la gravedad. De hecho, no puedo tratar con la ley de la gravedad. Entonces, ¿por qué no se cae mi pañuelo al suelo? Debido a que hay un poder que le impide hacerlo. La ley está ahí, pero una ley superior está actuando para vencerla, y esta es la ley de la vida. La gravedad puede hacer todo su esfuerzo, pero el pañuelo no caerá, porque otra ley está actuando en contra de la ley de la gravedad para mantenerlo allí. Todos hemos visto que un árbol, cuando era una semilla pequeña, había caído entre dos trozos de concreto, pero al final creció hasta que levantó el concreto por el poder de su vida en ella. Y esto es lo que queremos decir cuando decimos que una ley triunfa sobre otra. De la misma manera, Dios nos libera de una ley al introducir otra ley. La ley del pecado y de la muerte está allí todo el tiempo, pero Dios ha puesto en operación otra ley. Esta ley es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la cual es lo suficientemente fuerte para librarnos de la ley del pecado y de la muerte. Como pueden ver, es una ley de vida en Cristo. La vida de resurrección se ha encontrado y ha vencido a todas las formas de muerte. El Señor Jesús mora en nuestros corazones en la persona del Espíritu Santo, y si al consagrarnos a Él le permitimos que haga su voluntad en nosotros, encontraremos que su nueva ley de vida supera la vieja ley. Aquí es donde aprendemos lo que es ser guardados, no por nuestra propia fuerza, la cual es insuficiente, sino por el poder de Dios. La manifestación de la ley de la vida. Vamos a ver la practicalidad de esto. Hemos hablado del asunto de nuestra voluntad en relación a las cosas de Dios. Aún los cristianos mayores no se dan cuenta cuánta importancia tiene la fuerza de voluntad en sus vidas. Este fue parte del problema de Pablo en Romanos 7. Su voluntad era buena, pero todas sus acciones la contradecían, y no importaba cuánto se proponía agradar a Dios, solo lo llevaban a mayor oscuridad. Decía, quiero hacer el bien, pero concluía, soy carnal, vendido al pecado. Este es el punto. Al igual que un automóvil sin gasolina que necesita ser empujado y que se queda inmóvil apenas no lo empujen, hay cristianos que tratan de motivarse por la fuerza de voluntad, pero después consideran que la vida cristiana es agotadora y amarga. Algunos aún se forzan a hacer cosas que hacen otros cristianos, pero admiten que para ellos esas cosas no tienen importancia. Se obligan a llegar a ser lo que realmente no son, lo cual es casi imposible. Después de todo, el punto más alto donde puede llegar la voluntad es simplemente a estar dispuesto, como dice Mateo 26:41. Si tenemos que esforzarnos tanto en nuestro vivir cristiano, esto simplemente indica que no somos así por naturaleza. Nunca nos cuesta hablar nuestra lengua natal. De hecho, solo usamos nuestra fuerza de voluntad para hacer cosas que no la hacemos naturalmente.
Puede ser que las hagamos por un periodo de tiempo, pero la ley del pecado y de la muerte siempre gana al final. Tal vez podamos decir, el querer el bien está en mí, y haré el bien por 2 semanas, pero finalmente tenemos que confesar, no sé cómo hacerlo. No anhelamos ser lo que ya somos. Si desearía serlo, es porque no soy. Usted pregunta, ¿por qué algunos usan la fuerza de voluntad para tratar de agradar a Dios? Y bueno, puede haber 2 razones. Tal vez nunca hayan experimentado el nuevo nacimiento, por lo que no tienen la vida como suministro. O puede ser que hayan nacido de nuevo y que la vida esté presente, pero no han aprendido a confiar en esa vida. Es esta falta de entendimiento la que nos lleva a fracasar y a pecar continuamente, hasta el grado en que casi no creen que exista algo mejor. Pero el hecho de que no hayamos creído por completo que nuestra débil experiencia de la vida sea todo lo que Dios nos ha dado. Romanos 6:23 dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y 8:23 dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ha venido a ayudarnos. Así que Romanos 8:2 no habla de una nueva dádiva, sino de la vida a la que ya se refiere Romanos 6:23. En otras palabras, es una nueva revelación de lo que ya tenemos. Siento que no puedo enfatizar esto lo suficiente. No es algo nuevo que proviene de Dios, sino una nueva revelación de lo que ya nos ha dado. Es un descubrimiento nuevo de una obra que ya fue completada en Cristo. Las palabras "me ha librado" están en el pasado. Si realmente veo esto y pongo mi fe en Él, no hay necesidad de que se repita la experiencia de Romanos 7 en mí. O sea, la lucha y fracaso desagradables, o la exhibición de la fuerza de voluntad sin resultados. Si ponemos nuestra voluntad a un lado y confiamos en Él, no vamos a tropezar, ni vamos a rompernos, sino que caeremos en una ley diferente, que es la ley del Espíritu de vida. Porque Dios no solo nos ha dado vida, sino la ley de vida. Al igual que la ley de la gravedad, que es una ley natural, y no es el resultado de la legislación humana, así también la ley de vida es una ley natural. Esta ley es similar a la ley que mantiene palpitando nuestro corazón, o la que controla el movimiento de nuestros párpados. No hay necesidad que pensemos de nuestros párpados, o que nos propongamos cerrarlos frecuentemente para mantener los ojos limpios, y aún menos si tratamos de usar nuestra voluntad para influenciar nuestro ritmo cardíaco. El hacerlo podría perjudicar más de lo que ayudaría. No, con tal de que tenga vida, funciona espontáneamente. Nuestra voluntad solo interfiere con la ley de vida. Una vez yo descubrí este hecho de la siguiente manera. Miren, solía sufrir de insomnio. Una vez, después de muchas noches sin dormir, y de haber orado bastante y usado todos mis recursos, le confesé a Dios que la falla debería de estar en mí, y le pregunté cuál era. Le dije a Dios, exijo una explicación. Su respuesta fue, cree en las leyes de la naturaleza. Dormir es una ley igual que el hambre. Y me di cuenta de que nunca me había preocupado si me iba a dar hambre o no, pero sí me había estado preocupando de dormir. Le había estado tratando de ayudar a la naturaleza. Y ese es el problema principal de aquellos que sufren del insomnio. Pero ahora no solo confié en Dios, sino también en la ley natural de Dios. Y en poco tiempo me dormí muy bien. ¿Debemos leer la Biblia? Claro que sí. Si no, nuestra vida espiritual sufriría. Pero esto no quiere decir que nos esforcemos a leer. Existe una nueva ley en nosotros que nos da hambre por la palabra de Dios. Al comer de esta manera,
Media hora puede ser más provechoso que 5 horas de leer obligadamente. Lo mismo ocurre con el ofrendar, predicar o testificar. Predicar de una manera forzada probablemente resultaría en predicar un evangelio tibio y con un corazón frío. Y ya sabemos lo que significa caridad fría. Si vivimos en la nueva ley, estaremos menos conscientes de la vieja ley. Todavía está allí, pero ya no nos está rigiendo ni estamos en sus manos. Por eso dice el Señor en Mateo 6, mirad las aves, considerad los lirios. Si pudiéramos preguntarle a las aves si tienen miedo a la gravedad, ¿qué dirían? Dirían, nunca hemos escuchado de Newton, no sabemos nada acerca de su ley. Volamos porque volar es la ley de nuestra vida. No solamente existe en ellas una vida con la capacidad de volar, sino que esa vida tiene una ley que les permite vencer la ley de la gravedad espontánea y consistentemente. Sin embargo, la gravedad permanece allí. Si se levanta un día temprano por la mañana, cuando hace mucho frío y la nieve se encuentra sobre el suelo, y se encuentra con un gorrión muerto en el patio, inmediatamente le recordaría que esa ley aún persiste. Pero mientras las aves estén vivas, vencen la ley de la gravedad y están conscientes que la vida dentro de ellas las rige. Dios nos ha brindado mucha gracia. Nos ha dado esta nueva ley del Espíritu, y volar ya no es un asunto de nuestra voluntad, sino de su vida. ¿Se ha dado cuenta qué tan difícil es que un cristiano impaciente se vuelva paciente? Requerirle ser paciente es suficiente para enfermarlo con depresión. Pero Dios nunca nos ha dicho que nos forcemos a hacer lo que no